Alfonso Huati Rojo, director general de normas de la Secretaría de Economía. Muy bienvenido. Huati no vino. ¿No vino? Bueno. Ya tiene tache. Tiene tache, pero también el tema está pendiente, el tema sí lo tenemos que tocar para ver. Aquí lo traemos. Muy bien. Va a llegar, lo que pasa es que tenía que ir a ver a un juez. Perfecto, muy bien. Y simplemente yo no quisiera más que reconocer que el diálogo ha sido tan fructífero, que lo que quisiéramos pedirle a la doctora es si nos comparte su visión y posteriormente, después de su intervención, abrir la participación de las senadoras y los senadores y concluir con alguna retroalimentación final por parte de usted o del equipo que le acompaña, doctora. Por supuesto. Sí, muy bien, pues muy bienvenida y adelante. Muchas gracias. Miren, pues siempre es un honor estar acá con ustedes, compartir con el Poder Legislativo y en particular con las senadoras y los senadores el trabajo que realizamos en la Secretaría de Economía. Para esta ocasión podemos, a lo mejor con sus intervenciones, hablar de temas más amplios. A mí me gustaría, si me lo permiten, concentrarme en uno de los dos temas que nos hemos fijado en la Secretaría de Economía como pilares fundamentales para este año. A pesar de que nosotros seguimos manteniendo nuestros pilares de trabajo en lo que ya les había yo presentado en alguna ocasión, de la diversificación, la inclusión y la innovación, para este año, en este marco, en estos tres pilares, tenemos dos tareas fundamentales para apuntalar el crecimiento. Por una parte, los trabajos de implementación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y por otra, la relocalización de empresas que se encuentran básicamente en China, pero también en otras regiones de Asia, que estas empresas que forman partes de cadenas de valor en las que participa México, que las podamos traer al país. Entonces, este esfuerzo de relocalización y el esfuerzo de implementación creemos que van a apuntalar el crecimiento este año. En esta ocasión, les decía, me quisiera concentrar en la parte de la implementación del trabajo, porque ahí vamos a tener una colaboración estrecha y me pareció una ocasión propicia para poder estar con ustedes y poder presentarles cómo estamos viviendo y trabajando este proceso en la Secretaría. La siguiente, por favor. Muy brevemente, no voy a repetir de lo que ustedes han sido protagonistas. El 30 de noviembre del 2018 se firmó el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Esta firma del tratado, sin embargo, necesitaba la aprobación de los cuerpos legislativos de cada uno de los países involucrados. El 19 de julio del 2019, el Senado de la República dio la aprobación al texto firmado en noviembre del año anterior. A partir de ese momento y a petición de los Estados Unidos, inició un proceso de formación de una adenda, de un protocolo modificatorio de ese tratado, y este fue aprobado por este Senado el 12 de diciembre del 2019. Concluida este proceso de aprobación en México, e incluso antes, la Secretaría de Economía inició trabajos de adecuación de las leyes, las normas, los reglamentos, para hacerlos compatibles con lo firmado en el tratado. También saben ustedes que el 29 de enero del 2020, el presidente Trump promulgó el tratado en los Estados Unidos y estamos a la espera y en seguimiento del proceso que se lleva a cabo en el Parlamento en Canadá. Entonces, en términos de la aprobación legislativa, que es el último paso en un largo proceso de negociación, tenemos pendiente lo de los socios canadienses, pero el seguimiento que hemos dado nos indica
que ya tiene tercera lectura, ya está listo para tercera lectura en el Parlamento y eso entonces estamos esperando que concluya el proceso canadiense en el mes de marzo o a inicios del mes de abril. Pero pues es una cosa en la que nosotros no tenemos ningún control, somos respetuosos del proceso legislativo en Canadá. Al mismo tiempo, les decía, una vez que está aprobado por los cuerpos legislativos, viene todo un proceso de adecuación normativa. Nosotros este proceso de adecuación normativa le fuimos dando seguimiento, pero sí teníamos que esperar a tener el texto aprobado por el Senado para saber exactamente dónde estaban los cambios. Eso no implicó pues que no iniciáramos trabajos preliminares. Nosotros estimamos y estamos en una etapa en la parte baja de la gráfica que entre enero y julio de este año se lleven a cabo las reformas legislativas y una reglamentación uniforme, que es un trabajo que hacemos con las contrapartes de Canadá y Estados Unidos, y que en mayo haya un intercambio de notas diplomáticas. El intercambio de notas diplomáticas no es otra cosa, sino que cada uno de los socios le comunica a los otros dos que está lista su reglamentación interna, su legislación interna para la entrada plena en vigor de lo que se firmó en cada una de las legislaturas. Y por ello, una vez que se da el intercambio de notas diplomáticas, han de transcurrir 3 meses para la entrada en vigor. Por eso es que estimamos, y es solo un estimado, porque no tenemos certeza de las fechas concretas, que la entrada en vigor del tratado se dé en algún momento en el verano de este año. La siguiente, por favor. ¿En qué consisten los trabajos de la implementación? ¿O cómo lo hemos planteado desde la Secretaría de Economía? Formamos y ya tuvimos la primera sesión de un tema que llamamos el Grupo de Apoyo Intersecretarial. Convocamos a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Semarnat, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para darles cuenta de los trabajos que estamos emprendiendo para hacer este trabajo de implementación de manera ordenada y puntual. Convenimos en la primera reunión que la celebramos la semana pasada, que nos reuniríamos mensualmente y, si fuera necesario, llamaríamos a reuniones intermedias. Y también nos comprometimos a que en estas reuniones estén los titulares para que pues cada uno de los secretarios involucrados pueda coadyuvar con la Secretaría de Economía al trabajo de implementación. También, y aquí es un trabajo conjunto con el Senado, hemos organizado el seminario TEMEC-TIPAT, que es dar a conocer el contenido de estos dos tratados, qué implicaciones tienen para la industria, para el comercio y en general para la economía mexicana. Este es un seminario coorganizado, ya les decía yo, con el Instituto Gilberto Bosques del Senado y se celebrará todos los miércoles de 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Economía, en el lobby, que es un espacio que nosotros denominamos el Centro Internacional de Negocios. He de decirles que la respuesta ha sido más que satisfactoria. Creo que el haber unido fuerzas con el Senado, el haber hecho una convocatoria amplia, pero sobre todo el gran interés que demuestra el seminario. Hoy se celebró esta mañana la segunda sesión, tuvimos más de 400 asistentes y 5,000 en línea. Con la ayuda del Instituto Gilberto Bosques lo pudimos hacer en streaming y eso nos permite llegar a un número más amplio.
Les decía, la respuesta nos parece fantástica. Esperamos que el resto de las sesiones, que todos los miércoles, por lo menos en este semestre, se empiece a conocer como los miércoles del seminario Temectipat. Nos da mucho gusto este seminario, pero sobre todo también nos alimenta y nos da sensibilidades de dónde están los intereses del tratado, qué tenemos que transmitir. El tratado, si bien está abierto al público en general, por la asistencia que registramos en la primera y en la segunda sesión, estamos viendo no solamente asesores del Senado, que también respondieron muy entusiastamente, están yendo representantes de empresariales, están yendo especialistas, y tenemos un diálogo constante, de manera que recibimos preguntas, las contestamos todas. Entonces, ahí realmente este es otro de los trabajos que forman parte de la implementación en la medida que nos alimentan con preguntas. Estamos haciendo también reuniones con la industria y en particular con los sectores sensibles que van a tener algunos temas importantes en la implementación. Y aquí menciono a textil confección, acero, automotriz, autopartes, pero por supuesto hay otros muchos sectores con los que nos hemos de reunir, ya sea con las cámaras empresariales o sea con empresas individuales que requieren que tienen alguna temática especial que toca o que les tocará en tanto se dé la implementación del tratado. Pienso aquí, por ejemplo, no solamente en la industria del acero, sino también del aluminio. En fin, estamos haciendo, que es un trabajo que lo hacemos de manera cotidiana, pero ahora tenemos que enfocarnos de manera importante. Y el cuarto componente de esta estrategia de implementación, que probablemente es la que nos va a ocupar más tiempo, es el trabajo con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En una primera visita a Washington, la subsecretaria de la Mora, aquí presente, hizo una primera exploración en el mes de enero, de manera que ya está a punto de promulgarse, cómo nos vamos a ir comunicando, con quién vamos a hablar. Fue muy fructífera porque nos permitió que una vez que se diera la promulgación, ya tuviéramos la primera misión del USTR, del representante comercial de los Estados Unidos en México, trabajando. Ya no era la visita de cortesía, sino ya vinieron del 10 al 14 de febrero, estuvieron toda una semana trabajando, ya se acordaron agendas, ya se acordaron rutas de trabajo y ya se agendaron y ya se empiezan a conocer los equipos. Invitamos a nuestras contrapartes de Canadá a esta reunión en febrero, pero dado que su proceso legislativo está en curso, prefirieron no venir. Entonces, esta tiene una naturaleza de una reunión bilateral, porque el tratado tiene un componente bilateral y componentes trilaterales. Entonces, en esta reunión de febrero avanzamos sobre todo en los temas bilaterales, pero tendremos ya reuniones trilaterales con Canadá. Hemos acordado también esquemas de llamadas semanales y videoconferencias para ir resolviendo los múltiples temas que aparecen. Entonces, estos son, digamos, las 4 formas en cómo hemos estado trabajando. Se va a intensificar sensiblemente el tema del trabajo con las contrapartes a partir de ahora y hasta el intercambio de notas diplomáticas, porque ahí lo que tenemos que hacer es, ¿qué dice el tratado y qué tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser la inspección aduanera para esto que dice el tratado? ¿Cómo va a ser la certificación que dice el tratado? ¿Qué formatos vamos a utilizar? ¿Qué tiempos, qué plazos, qué autoridades? Entonces, tenemos que hacer una desagregación extrema de lo que dice el tratado para hacerlo. Y por eso también es que necesitamos el apoyo intersecretarial para dar cuenta de todo esto. Aquí, por ejemplo, en parte de este trabajo se definirán quiénes van a ser los panelistas que intervengan en las demandas, en las controversias laborales o en las controversias comerciales. La siguiente, por favor.
¿Y por qué tenemos que hacer todo este trabajo de análisis puntual? Pues porque, como observan en la gráfica, en la ilustración, la tabla, los capítulos modernizados están en verde, los capítulos nuevos están en blanco. Entonces, por ejemplo, para anticorrupción no había nada, no era un tema que tratábamos con los Estados Unidos y Canadá, y que hoy vamos a tener que tratarlo. Entonces, decir, bueno, ¿cuál es la entidad responsable de anticorrupción en México? Entonces, este es todo un nuevo trato, no hay nada, hay que empezar, no diría yo de cero, porque de nuevo, el equipo estuvo muy pendiente desde nuestra llegada en diciembre 18, que había que estar haciendo esto, y es nuevo para nuestras contrapartes también. En los capítulos modernizados, pues unos se modernizan por algunos temas que no requieren mayores cambios, sino simplemente adecuaciones administrativas, diría yo, pero hay otros muchos que requieren realmente una nueva proyección de significancia. Entonces, estos son los capítulos. La siguiente, por favor. Y eso entonces nos lleva a nosotros a decir, bueno, para hacer compatible la legislación interna y la normatividad y poder llegar al punto del intercambio de notas diplomáticas, tenemos entonces que ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Tenemos leyes existentes y ahí, para que nuestras dos contrapartes, Estados Unidos y Canadá, digan, sí, ustedes tienen una ley que regula la entrada de productos con reglas fitosanitarias, pero no se aplica. Pues me tienen que demostrar que la van a aplicar. O sea, ya no necesitamos una nueva ley, la ley está bien, está palomeada, pero si no la ponemos en vigor, o si hay un rezago, o si se quedan en tribunales las demandas, o no se cumplen los plazos, y si la ley dice que son 6 meses y tenemos expedientes del 2014, no se está aplicando la ley. Entonces, tenemos que mostrar y trabajar con la dependencia correspondiente. Y puse el caso de Senacica, nada de lo que diga aquí es verdad, es decir, nada más era un caso para que todos nos entendiéramos, y además porque Víctor es buen amigo, Víctor Villaseñor, y seguro no se va a sentir aludido. Entonces, tenemos que sentarnos con SADER y decir, ¿qué respondo? ¿Qué nuevos mecanismos de control del cumplimiento de los plazos, de las resoluciones se van a dar? Porque si no, no se levanta la banderita del intercambio diplomático. Al mismo tiempo, tenemos, dado los cambios que se dieron en el capitulado del TEMEC, cambios a leyes existentes, porque pues necesitamos incorporar cosas que no estaban en nuestras leyes, que firmamos, y que al firmarlo tenemos que ajustar la legislación interna. Es el periodo en el que estamos. Y este lo puse en medio porque es donde va a estar nuestro diálogo. Y luego está cambios a reglamentos o decretos. La mayor parte corresponden a la Administración Pública Federal. Tenemos que ajustar algunos reglamentos y hacerlos consistentes con lo que dice el tratado. Entonces, como ven, hay que ir capítulo a capítulo y en capítulo, renglón a renglón, decir, banderita, aquí hay que hablar con Senacica, y banderita, aquí hay que hablar con el IMSS o con el trabajo, y así tenemos ya, este trabajo nosotros lo tenemos mapeado. Lo que necesitamos ahora es saber hacia dónde vamos a avanzar. Entonces, ahora en esta segunda parte de la presentación me voy a concentrar en qué es lo que necesitamos del Poder Legislativo. Necesitamos reformar el Código Penal Federal.
Sí, claro, sí, por supuesto. Les voy a dejar a la presentación y si necesitan que les deje a mis funcionarios también. Y tarea también les voy a dejar. Y, eso sí, yo soy una buena maestra. Le voy a dejar tarea, dice. Exactamente. Entonces, una reforma al Código Penal Federal. Por el momento hemos, y ahora les paso a explicar por qué. Una cosa que sí tenemos que introducir en el Código Penal, sea en la nueva versión que ustedes recibieron o que estaba, se presentó, no sé cómo decirlo. Programado para presentarse. Estaba programado para presentarse, si es en esa versión o en el existente, pero yo necesito la reforma, en cualquiera de los dos. Okay. Digamos, ustedes, ¿no? Y entonces ahí necesitamos para penalizar la grabación no autorizada de obras cinematográficas. Dicho el cristiano, que se meten al cine y graban la película y luego la venden, y que se conoce como camcording. Entonces, necesitamos eso. ¿Por qué no lo hemos presentado? No lo hemos presentado porque ya verán más adelante, hay otros temas que van a requerir una penalización desde el Código Penal, pero todavía no están en ley. Entonces, no podemos penalizar algo que no existe. Entonces, necesitamos que se aprueben algunas leyes para después introducir los cambios en el Código Penal para castigar ahora sí lo que ya existe en ley, ¿sí? Por lo pronto, tenemos identificado camcording desde hace mucho tiempo, pero ahora justo en nuestros intercambios con los contrapartes nos dicen, bueno, pero aquí ¿cuál es la pena? Bueno, déjame que me aprueben la ley y luego te digo cómo es la pena. Entonces, ese es el primero, lo puse ahí porque es el que estamos como en espera. Propiedad intelectual. En ese caso, se presentó sí, se los voy a leer y luego tengo una de cada uno. Reforma del Código Penal, propiedad intelectual, impuestos generales de importación y exportación, variedades vegetales, derechos de autor y derechos conexos y normalización y evaluación de la conformidad. La siguiente, por favor. Entonces, la primera es la que ya les contaba. En la legislatura anterior, en lo de camcording, se encuentra pendiente en Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. No corresponde a esta comisión, por eso también lo puse al principio, pero simplemente para que tuvieran el panorama completo. Algunas de las cosas que se puedan aprobar por la comisión y después por el Pleno, en realidad van a tener después una consecuencia en Código Penal. La siguiente, por favor. La nueva Ley de Propiedad Industrial. Esta iniciativa fue presentada por el senador Ernesto Pérez Astorga el 7 de noviembre del año pasado. El 14 de noviembre se tornó a Economía y Estudios Legislativos y esperamos pendiente de dictamen. Aquí me gustaría darle la palabra 2 minutos a Juan Lozano para que es el director. ¿Eres director? ¿El director todavía? No, el director. No, es que luego ya saben que hay presidente y así. El director del INPI, para que en 2 minutos nos diga cómo compatibiliza esta nueva ley de propiedad industrial con el tratado. Gracias, Juan. Sí, secretaria, gracias. Saludo con mucho respeto a las senadoras y senadores y felicito a la Comisión de Economía por esta iniciativa. ¿No? Déjenme decirles que la nueva ley de propiedad industrial es resultado no solamente del reconocimiento de que perdió vigencia y cayó en obsolescencia la ley anterior. La iniciativa que ha presentado el senador Ernesto Pérez Astorga tiene la virtud
de que además de actualizar a México y presentarlo como un país competitivo con otros países del mundo en materia de propiedad intelectual, también nos permite responder a todos y cada uno de los compromisos de propiedad intelectual que están señalados en el TEMEC. Por ejemplo, como bien lo señala la secretaria, el tema de camcording, aun cuando serán necesarias sucesivas reformas y modificaciones a las leyes de carácter penal, ya se introduce el delito de camcording, que no se llama así en la ley, desde luego, ya se introduce la comisión de ese delito como un delito sancionable en materia de propiedad industrial, entre otros delitos que en materia de propiedad industrial se pueden cometer, como el delito de la piratería. Fundamentalmente, esta nueva ley que está muy bien trabajada por el senador Pérez Astorga y con quien hemos contribuido de manera estrecha y a quien le agradecemos el habernos abierto las puertas para intercambiar puntos de vista, tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, vuelve más eficientes los servicios de propiedad industrial en nuestro país. Y eso es un reclamo importante del TEMEC que viene implícito en distintos capítulos. Y por otro lado, vuelve a la ley más sólida en materia de Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Pues que podamos tener los instrumentos a nuestro alcance para que no solamente eliminemos trabas burocráticas, brindemos un mejor servicio a los usuarios, sino que además tengamos una infraestructura legal que nos permita hacer que esta ley tenga un carácter que force nuestras capacidades para hacer valer los derechos de propiedad industrial. Les voy a dar un ejemplo y con esto concluyo, que nos parece que es de lo más relevante que tiene la nueva ley y que forma parte incluso de señalamientos que vienen reiterados en el TEMEC, y es los daños y perjuicios. Cuando se violan los derechos de propiedad industrial hoy en nuestro país, se inician procedimientos administrativos que luego se convierten en procedimientos judiciales. Sin embargo, esos procedimientos judiciales muy difícilmente llegan a señalar daños y perjuicios para el infractor. ¿Y eso qué implica? Pues implica que es fácil violar la ley de propiedad industrial. Significa que el incentivo que existe para no hacerlo, pues es muy alto, es muy bajo, y significa también pues que no podemos expresarnos con amplitud en la convicción de que vivimos en un Estado de Derecho, particularmente en esta materia. ¿Qué sucede? Se le brinda al instituto una nueva facultad, que además, desde luego, se comparte con el Poder Judicial, que consiste en que el INPI pueda cuantificar y fijar los daños y perjuicios derivados de las violaciones de propiedad industrial. Esto, en materia bien puntual, ¿qué significa? El senador Pérez Astorga lo conoce muy bien el tema. Significa que le estamos quitando muchos años a un procedimiento de reclamo de derechos. Significa que el incentivo para la violación de esos derechos, pues ahora sí se cae. Significa que se abren las puertas para que las partes se puedan poner de acuerdo antes de que hayan pasado 10 años de un litigio. Y significa que se fortalece la capacidad de resolución de estos conflictos en nuestro país. Es uno de muchos elementos que vienen incorporados en la nueva ley de propiedad industrial, secretaria, pero me quisiera concentrar exclusivamente con esto. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, Juan, pues ya ha apuntado estas virtudes. Yo quisiera agregar que esta es una ley de futuro, porque más y más, dado el crecimiento de la economía digital, de la datificación, de la industria 4.0, más allá de cumplir con el TEMEC, esta ley de propiedad industrial nos prepara para el futuro, TEMEC o no TEMEC. Y vamos a tener que hacer esta reforma independiente de si se hubiera quedado para siempre el Telecán, ¿sí? La necesitamos, es algo que nos va a poner en un buen lugar, en una economía compleja como la mexicana. La siguiente, por favor.
La siguiente es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Sonaría, digamos, sería un poco reiterativo decir por qué tenemos que modificar esta ley, pues porque se trata de un acuerdo comercial y hay múltiples aspectos que tenemos que modificar. Nada que nos ponga frente a hacer una nueva ley. En el proceso legislativo está pendiente en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, con opiniones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública. En esta reforma, esta nueva ley la hemos trabajado, era un proyecto de hace mucho tiempo, ni siquiera había empezado la discusión del TEMEC cuando ya venía. De nuevo, se trata de las adecuaciones, de los ajustes. De nuevo, lo reitero acá porque va a llegar al Senado. Estamos trabajando de cerca con SAT, muy de cerca con INEGI, y de nuevo, es para mejorar nuestros sistemas de información, es para tener una mejor, tener un cuerpo normativo, una estructura institucional, más que institucional, un cuerpo normativo de algo que es muy importante para la economía mexicana, que es el comercio exterior. Entonces, no contar con una ley que esté, no solo, de nuevo, no es solo para el TEMEC, es para la importación y la exportación hacia América del Norte, hacia Asia Pacífico, Europa o América Latina. Entonces, van a recibir esta ley de la Cámara de Origen. La que sigue, por favor. La Ley de Variedades Vegetales. Acá se empata con los derechos de propiedad del TIPAT, que es este otro tratado que entró en vigor el 30 de diciembre, con el TEMEC, porque de nuevo, aquí en el caso del TIPAT teníamos un plazo para ajustar la legislación interna. A diferencia del TEMEC, hay algunos otros tratados donde nos permiten hacer el ajuste interno, nos dan un plazo. Y estábamos en el plazo de TIPAT y tenemos que hacerlo antes de que entre TEMEC. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue, pues, empatar. Y ahí, esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales se turnó a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y está pendiente de dictamen en Cámara de Diputados. Entonces, de nuevo, nosotros vamos a hacer esta presentación, nuestros equipos han trabajado ya de largo con la Ley de Variedades Vegetales. Aquí, tal vez lo único que quiera dejar de mensaje es, no se trata de transgénicos, que es lo que siempre le ponen ahí una etiqueta. No se trata de transgénicos. Si se tratara de transgénicos, yo vendría a decírselos. Yo no podría venir acá y decirles, no, pues se parece, pero no es. No se trata de transgénicos, es una práctica internacional. Si fuera transgénicos, lo tendríamos que poner, porque si no, pondríamos en riesgo el TEMEC. No es transgénicos, eso es lo que les quiero dejar. Pero si ustedes tienen dudas, no es que no me crean, sino que les quedan dudas, entonces ahí la subsecretaria de la Mora y nuestros aliados en la Secretaría en SADER con Víctor Villalobos estarían encantados en venir a hacer una presentación de por qué no es transgénico una vez que reciban el dictamen o antes. Totalmente abiertos al tema. Sí quise poner el tema de transgénicos al frente para que no les llegue de sorpresa, pero insisto, si ustedes quieren la reunión, nosotros hacemos la reunión. ¿Por qué con SADER? No porque no lo podamos explicar nosotros, sino porque los expertos del tema están en SADER. Gracias. La siguiente. La reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta ley la estamos aún examinando algunos temas, porque son de los temas que más
hay temas que se han cambiado, hemos estado dialogando con nuestras contrapartes y tratando de entender, porque imagínense que se sigue todo el proceso legislativo, se llega a una ley y luego nos faltaba. Y en abril les vengo a tocar la puerta, rápido, por favor, necesito la ley rápido. Entonces, quiero darles, no, y que esté, o sea, que lo que se apruebe ya no necesite un cambio, es que nos faltó 2 comas, no, tiene que estar porque si no, habremos desperdiciado nuestro tiempo, pero sobre todo el suyo. Digamos, la agenda legislativa está suficientemente abultada para que ustedes estén promulgando una ley y luego reformándola a los 2 minutos. Y en el mismo caso, la siguiente, por favor, está el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad. No, perdón, si me regreso tantito al 5, en estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, porque es el instituto, el INDAUTOR, quien más ha estado involucrado en este tema. Ellos tenían una visión, nosotros teníamos otra inclusive, entonces hemos tenido que estar cerrando temas, digamos, de repente surgían cosas que decíamos, bueno, esto no lo necesita el TEMEC, si tú lo necesitas, justifícalo. Entonces, por eso es que nos falta muy poquito, pero sí se necesita. Y de nuevo, está muy empatada y emparejada con el tema de Juan, ¿no? Del INPI. Entonces, también ahí tenemos una colaboración. Si ustedes necesitan más información, Juan, la gente de INDAUTOR y los funcionarios de la Secretaría pueden venir a explicar. Y la última es un pendiente que traíamos del año pasado, de la Ley de Metrología, que le estamos presentando ahora. La bautizamos como la Ley de Infraestructura de la Calidad y la bautizamos así, pero en realidad seguimos trabajando, porque las complejidades técnicas que nos implican los cambios en el tratado nos hacen que estamos igual en el 5 que en el 6. Todavía hacen falta algunas precisiones, ya llegó, ya le puse retardo. ¿Te fue bien con el juez? Ya llegó Alfonso Guati, que es el director general de normas, quien le voy a pasar la palabra 2 minutos para que nos diga las complejidades técnicas que implica incorporar lo de TEMEC a una nueva pieza jurídica de normalización. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores, presidente. En 2 minutos, brevemente, hay compromisos que México ha asumido a nivel internacional y que es importante incorporar en una nueva legislación. Temas como reconocer criterios internacionales para que organismos internacionales de normalización puedan tener validez para el Estado mexicano. Acuerdos de equivalencia que a nivel internacional es importante cumplirlos, porque así permite que el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas a través de organismos internacionales se puedan satisfacer de manera más ágil y menos costosa en territorio nacional. Hay algunos compromisos también enfocados a ser más transparente en la parte de tarifas, en la parte de la actividad que llevan a cabo organismos, para efecto de que cuando una actividad internacional a través del comercio de mercancías va a transitar en los distintos países, no reciba obstáculos técnicos al comercio, que eso de alguna manera las regulaciones técnicas, si no son bien atendidas, suelen generarlo. Entonces lo que estamos buscando es que el comercio fluya y que no se establezcan ese tipo de obstáculos. Y finalmente, una parte muy importante es respecto de las consultas públicas. Todo proceso de normalización a nivel internacional, como ustedes saben, goza de la característica de ser plurisectorial, es decir, hace partícipes a todos los sectores para que aporten elemento en la regulación transversal a la industria. Y esto tiene un gran impacto, por eso
se hace partícipe a todas los interesados, ya sea a nivel nacional e internacional. Y lo que se ha pedido es que se incorpore en la ley un esquema en donde se dé el mismo trato a nivel internacional a los extranjeros como se hace a los nacionales, como es una práctica internacional. Y de la misma forma, pues que si de alguna manera una de los estados parte puede gozar o requiere de algún plazo mayor para que sus instituciones se expresen con toda oportunidad respecto de la norma oficial que va a ser materia de consulta, puedan solicitarlo al estado referido. Ese es fundamentalmente los grandes compromisos que México ha asumido a nivel internacional en TEMEC y en otros tratados que ya relató la secretaria y la subsecretaria. Y otro punto fundamental, nuestra ley vigente, aquí hizo mención la doctora, es de 1992. Es una ley cuya reforma última fue en 1997. Su reglamento es de 1998. De esa época para acá no ha habido una modificación importante. Entonces, en ese escenario, pues es más que oportuno actualizar los grandes avances de la tecnología, del desarrollo a nivel internacional para que nuestro modelo no se quede obsoleto. Hacer una incorporación de los compromisos a una ley vieja, pues es perder una gran oportunidad si no se hace a su vez una modificación integral y adaptamos un tema que es fundamental, que es la regulación transversal de la industria para que ésta sea más competitiva y en beneficio de los consumidores. Pues no me tardé 2 minutos, secretaria, un poquito más, pero creo que con eso pongo muy puntual los temas. Muy bien. Cuando sí te vas a tardar más de 2 minutos es cuando vengas a trabajar con los senadores, con sus asesores, cuando cuando hayamos resuelto los últimos detalles que nos faltan para poder hacer el trabajo. Creo que vamos a tener que trabajar acá simplemente porque pues hay complejidad en lo que necesitamos. Por supuesto estamos cuidando que todo esté acorde con otra normativa. Insisto, no tenemos mucho tiempo que perder, no podemos tampoco sacar una ley que luego esté contradiciendo otra más. Entonces también tenemos que hacer ese barrido horizontal, vertical también. Entonces es por eso que en cuanto lo tengamos, Alfonso, Juan y todo ese equipo y todo el equipo de la Subsecretaría de Comercio Exterior, pues va a trabajar. Ahora regresan a la mía. Creo que ya terminaron las mías, pero quisiera concluir esta exposición con 3 puntos. Primero, nos puede parecer decir, bueno, ¿y por qué tanto cambio legislativo? Yo, a pesar de que ya era adulta, no recuerdo cuando se aprobó el Telecán, pues la fanfarria y Telecán. Luz María estuvo en la negociación de ese tratado. Ella sí se acuerda, yo no, y eso que somos como contemporáneas. Pero sí hubo todo un cambio muy profundo, normativo. Y no solo normativo, en ese caso fue institucional. COFEPRIS existe por el Telecán. Profepa existe por el Telecán. El reforzamiento, Semarnat, la Secretaría existe por el Telecán. No modificaron leyes, crearon una secretaría, ¿sí? Se reforzó el papel de COFESE. Bueno, ni siquiera era COFESE en ese momento. En fin, hubo una creación institucional muy importante que acompañó al Telecán. ¿Qué quiero decir con que este proceso de las leyes, de modificación de leyes, no es ajeno a los tratados comerciales y menos a un tratado de esta envergadura, de una envergadura que pues nos permite a nosotros seguir perteneciendo
a la región más competitiva del mundo. En algunas cosas hemos podido además hacer avances que van más allá de la propia legislación interna. A finales de enero firmamos un acuerdo muy importante con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Es decir, ya no solamente es su regulación, la regulación y el TEMEC, sino incluso avanzamos más. Juan va a tener 30 segundos para decirnos sobre el convenio que firmamos con la Oficina de Patentes. Porque es que es muy importante y quería comunicárselos. Es un tema histórico, se ha suscrito con Europa y se ha suscrito con Estados Unidos. Ningún otro país del mundo ha logrado, salvo en el caso de México, Estados Unidos y México, Europa, pero esto ha sido a iniciativa de México por un diseño estratégico de la secretaria, que para poder revisar las patentes en nuestro territorio, ya usemos la inteligencia previa utilizada en otros países, las revisiones previas utilizadas en otros países para convalidarlas en nuestro territorio nacional. En el papel eso ya era posible, pero nadie en el mundo lo ha logrado hacer hasta hoy. Estos convenios que se firmaron tanto con Europa como con Estados Unidos facilitan ese proceso y estamos a semanas de comenzar ya a ponerlo en práctica. ¿Esto qué significa? Más patentes en México, más rápido y funcionarios mexicanos revisando las patentes de los creadores y de los científicos mexicanos y de las científicas mexicanas, dándoles mayor prioridad, dedicándoles más tiempo y expidiendo los certificados de esas patentes mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la carga del INPI estaba en revisar miles y miles de patentes que venían del extranjero. Si nosotros convalidamos el proceso en Estados Unidos o en Europa, ese tiempo que dice Juan que le dedican a ese tema, ahora se lo va a dedicar a las patentes de los creadores mexicanos. Entonces, insisto, todos estos cambios legislativos tienen que ver con no solamente el TEMEC, sino tienen que ver cómo la economía mexicana se va preparando para nuevos retos en el siglo XXI. Quisiera concluir simplemente, les había yo hablado del seminario TEMEC de los miércoles, entre febrero, ahí dice febrero y marzo, en realidad está mal, es febrero y mayo. Hemos dado la colaboración que tuvimos con el Senado y sabemos, digamos, lo ocupado que en estos meses en particular pueden estar los asesores de los senadores, vamos a dar un curso, o sea, como que vamos a compactar el curso semanal en un día y medio. Entonces, como un súper intensivo. ¿No hemos fijado la fecha? No hemos fijado la fecha, se los dará a conocer el Gilberto Bosques. La verdad es que, yo creo que es un muy buen curso, son grandes especialistas. Yo soy muy afortunada de trabajar en economía y tener el acompañamiento de todos los funcionarios, todos ellos son comprometidos, expertos, y el curso que organiza la subsecretaria de la Mora, pues va a poder darse solamente a los asesores de los senadores o los senadores o quienes ustedes decidan, van a poder estar en el curso. El curso de todos modos está en línea, está en las redes, pero sí creíamos muy importante que entonces ya hay una comunicación con la parte de reglas de origen, etcétera. Entonces, pues nosotros agradecemos la colaboración del Senado. Asimismo, estamos diseñando a lo largo, desde junio del año pasado, estuvimos publicando digitalmente un pequeño boletín con cada capítulo, de 3 hojas, 4 hojas. O sea, casi como que lo que quieres saber de reglas de origen, aquí. Está en línea, está en nuestro portal, pero queremos hacer una publicación en papel.
Les haremos llegar a cada uno de los senadores, se llama Reporte TEMEC, con todos los capítulos. Va a ser una publicación, pero en cada uno viene capítulo de inversión, 3 páginas. Lo que quiere decir, lo que aporta, lo que es distinto, lo que es nuevo. El siguiente, el capítulo de anticorrupción, tal. Entonces, digamos, son todos estos herramientas e instrumentos que nos permiten a ustedes estar más cerca de nuestros legisladores, estar más cerca de que el diálogo sea pues más fructífero y que estemos pues a la orden para aclarar dudas. Ya me voy a callar. Gracias a todos por su atención. No, muchas gracias, secretaria. La verdad, muy completa la presentación. Y tal vez es digno destacar el interés que genera. Es muy taquillera su presencia, secretaria, y el tema… Es que traje unos cachirules. Sí, no, pero mire, está presente de la mesa directiva de la comisión la senadora Verónica Martínez, que le damos la bienvenida, el presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de esta comisión, el senador Ernesto Pérez Astorga, está la senadora Josefina Vázquez Mota, bienvenida. ¿Qué tal, Josefina? La senadora Claudia Anaya, la senadora Imelda Castro Moreno, la primera que llegó, el senador Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, bienvenida, y la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. También nos acompaña el senador Burs y el senador Napoleón Gómez Urrutia, que se incorpora en estos momentos. Perdón, ¿dónde está el senador Guadiana? Ahí está el senador Guadiana también, ¿no? Pues ya. Se me hace que nos quedamos aquí y dictaminamos los que tenemos pendientes, porque la vez pasada… Si quieres vengo más seguido. Sí, viene más seguido. Bueno, hemos recogido en 2 rondas, si me permiten, las intervenciones de senadoras y senadores que quieren hacer el uso de la palabra. Y empezaríamos por el senador Alejandro Armenta, después la senadora Alejandra Noemí Reynoso, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, serían, en caso de que exista, serían estas 3 primeras intervenciones. Tengo apuntada en otra ronda a la senadora Josefina Vázquez Mota, el senador Gerardo Novelo y el senador Burs. No lo teníamos apuntado, pero lo puedes decir. La segunda. ¿Cómo no? Adelante. Ya. ¿Cuánto tiempo disponemos, presidente? No, hay que ser respetuosos, porque luego abusamos. En 3 minutos. 3 minutos. Bueno, ahí está, 3 minutos. Gracias, secretaria, bienvenida. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros cómo están visibilizando y materializando los temas de fondo para lograr el desarrollo en nuestro país. Nos da mucho gusto esta exposición que has hecho. Y hoy hay una noticia muy importante que das cuando comentas el incremento en la inversión extranjera directa en nuestro país. 4.2% en el primer año. Estos son los datos realmente duros, fuertes, que hay que compartir, porque la economía en el país está fuerte. El tema del crecimiento hay que verlo objetivamente, no políticamente, objetivamente. Cuando vemos a un país que tiene a una moneda recuperando su posición con respecto al dólar, cuando vemos a un país que tiene sustentada su inversión presupuestal en la austeridad y en el combate a la evasión fiscal, al saqueo presupuestal,
Cuando vemos a un país como México que entiende que en el mundo los países líderes económicos están preparando a sus países para tener la energía suficiente para el desarrollo económico, industrial y agropecuario y de servicios, desarrollando fuentes de energía fósil, pero también fuentes de energía limpia, nos damos cuenta que estamos en la ruta correcta. Entonces, ese es el tema central. Cuando vemos que México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logró que el acuerdo comercial, y logramos juntos que el acuerdo comercial sea una realidad, y cuando vemos que México ha desplazado a China como principal país en materia de exportación de productos al mercado de 500 millones de habitantes, de consumidores, nos damos cuenta de la realidad que tiene México. Claro, queremos crecimiento, pero no queremos el crecimiento que concentra la riqueza. Queremos crecimiento, pero no queremos crecimiento con deuda pública. Queremos crecimiento, pero no queremos crecimiento con burocracia. Queremos crecimiento, pero no queremos crecimiento con facturas falsas ni empresas fantasmas. Entonces, me quedan 10 segundos, felicitarte. Qué bueno, profundicen en el tema, diversifiquen. Tenemos que consolidar nuestra presencia en Estados Unidos, en Canadá, pero hay que diversificar. Tenemos que revisar nuestra relación con China, con el Medio Oriente, con Europa, con Asia, con África, con Centroamérica y con América Latina. Y no se te olvide Puebla, por favor. Muchas gracias. Ese comentario. Gracias. Senadora Alejandra Noemí Reynoso, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente. Bienvenida, secretaria, subsecretaria y a los funcionarios todavía que la acompañan. No es cierto. A mí, la verdad es que en las inquietudes que traía, algunas sí se expusieron y que tiene que ver, sin duda, con el protocolo modificatorio, con el TEMEC, porque nos enfocamos en la discusión de lo laboral, cuando en realidad había otros capítulos que también se estaban modificando y que no se le dio el espacio o la discusión o la claridad, y me refiero específicamente al capítulo 20, ¿no? Que creo que son de los que tienen, además de la parte laboral, los que tuvieron, en este protocolo modificatorio más mano, en lo que se ajustó, que tiene que ver sobre los derechos de propiedad intelectual. Y, por ejemplo, uno de los cambios fue la eliminación del artículo 2049 que establecía la protección comercial efectiva de 10 años para los datos de prueba u otros datos no divulgados para el desarrollo de medicamentos biológicos. Y perdón, porque también participo en la Comisión de Salud, entonces este tema ha estado en la reflexión y en la preocupación. Pero bueno, además del cambio en este capítulo, con el protocolo modificatorio que ahora es el 2050, dispone la obligación para proteger los derechos de los titulares de patente en el otorgamiento de las autorizaciones comerciales y habla del mecanismo mejor conocido como la vinculación de patentes. Y a solicitud del Gobierno de México, este sistema de vinculación se encuentra en el CPTPP, pero en el capítulo 18, lo cual nos parece muy bien. Ahora se incorpora al TEMEC este capítulo que ya estaba en el CPTPP y que ahora se incorpora en el protocolo modificatorio. Sin embargo, a mí, les voy a ser muy honesta, sí me preocupa un poco que aunque ya esté establecido, pero en este mecanismo que se ha promovido una comunicación efectiva entre la autoridad regulatoria y la propiedad industrial, porque COFEPRIS consulta al INPI a fin de aclarar si una solicitud de registro de medicamento pudiera violentar los derechos de patente. Y aquí la primera pregunta es, al momento de que ya lo incorporamos completamente al protocolo modificatorio o al TEMEC, y sabiendo el rezago que trae COFEPRIS, porque al menos hasta abril del año pasado nos hablaba de más de 24,000 trámites en rezago. Y luego, desde junio, si mal no recuerdo, no se reúne el Comité de Moléculas Nuevas para todo el tema de innovación, y si eso no nos hace perder competitividad ya en las reglas del TEMEC con esta incorporación. Y además, en el anexo del capítulo 20.5
se incorpora, si México mantiene el sistema mencionado en el 1, que es el de vinculación de patentes, se asegurará de varios procesos administrativos, entre ellos, bueno, viene que se otorgue a una persona de otra parte que sea directamente afectada el procedimiento, siempre y cuando sea posible de conformidad con los procedimientos internos, y el aviso para el proceso de un registro, o bien a una persona de otra parte que sea directamente afectada, y entra todo en el mecanismo de vinculación de patentes. Y también estos párrafos implican modificaciones en el reglamento de insumos para la salud, en el artículo 167. Si ya se está considerando esta modificación al reglamento, digo, como tiene que ver mucho con tema de salud en este, o al menos la relación que tiene es muy estrecha, tanto lo que ya está estipulado en el CPTPP y ahora como el TEMEC. Aquí mi primer pregunta es, y sabemos que además en esta última fase, para el protocolo modificatorio, no hubo las mesas de trabajo con los de cuarto de junto para establecer las modificaciones. Y yo creo que es una oportunidad en que se pudieran establecer estas mesas para pues, poder ahora sí revisar entre todos los actores el procedimiento o cómo es que quedarán ya la normatividad, ya no el tratado que ya fue aprobado, sino la normatividad, y que esto creo que podría dar certeza jurídica a todas las partes. Y por otro lado, en otro tema que también tiene que ver con el TEMEC en una parte, se hizo una reforma a la Ley General de Salud que tiene que ver con el etiquetado frontal y que estuvimos cuestionando, a ver, ya se hizo la consulta en economía por lo que implica tanto con los compromisos en los tratados que México tiene, pero también lo que implica para la propia industria. Y aunque decimos, ya se hizo la consulta Relaciones Exteriores, ya se hizo la consulta Economía, porque evidentemente no era una modificación simple a la Ley General de Salud por los efectos que podría tener, y nos decían honestamente que no se había hecho. Sin embargo, bueno, se aprueba, y lo primero es que previo a la aprobación o mientras está en discusión aquí en el Senado, ya estaba publicada una norma para la etiqueta sin estar aprobada en la ley. O sea, ahí había una discordancia. Y segundo, también, mientras, conforme se hacía el proceso de consulta de la norma, el gobierno de Estados Unidos presentó una queja ante el Comité de Obstáculos Técnicos del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, en el que considera la existencia de una violación al artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, el cual obliga a los Estados miembros a asegurar que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. Entonces, aquí es, si nos pudiesen dar el detalle del estatus de esta queja o las acciones del gobierno federal en esta materia y los posibles escenarios que pudieran haber en caso de que se determine que México violó esta norma en los reglamentos de la OMC. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en mi caso es dos peticiones y una pregunta. La primera petición, voy a aprovechar, es que el curso intensivo de día y medio, por favor, sea viernes y sábado, para que lo podamos tomar directamente. En el caso personal, como senadora, por supuesto que me interesa, y sé que el sábado es un día un poco complicado, pero dado que nosotros de lunes a jueves estamos aquí, en todas estas situaciones, pues sería un muy buen detalle de su parte que lo pudiéramos armar viernes y sábado. La segunda petición es ahondar un poco más en otra plática, no ahorita, del tema de derechos de autor. Yo le comentaba muy vagamente, ¿no? Ahorita al licenciado Lozano que tenía una preocupación hace unos 3 años más o menos, en donde pues en Yucatán tenemos un centro para el desarrollo de software. Se empezó a formar, tenemos el Parque Científico Tecnológico y tenemos una plataforma muy grande. Pero al momento de revisar todo el tema de derecho de autor, veíamos que te decían, por usar la plataforma para hacer el software, automáticamente la patente tenía que irse a otro país y no podía estar en ella. Yo sé que esto ya cambió, he leído escasamente, porque vaya, tenemos muchos temas aquí.
yo quisiera ahondar un poquito más en ello. ¿Por qué? Porque cuando a un joven tú le dices actualmente, oye, debes de estudiar un poco más en desarrollo de software, de escritura, etcétera, te dicen, para que lo patente otra persona y para que no sea mío, pues no. Entonces, creo que ya no es así, pero necesitamos las herramientas para poderles decir, tengan ustedes la confianza en aprender sobre desarrollo de tecnologías y que estas al final puedan ser suyas y ustedes las puedan ya ofrecer directamente, ¿no? Ese es uno. Y en la otra, la pregunta petición es, todos los ciudadanos de a pie, es decir, todos los que no están metidos con las grandes empresas, al final, lo primero que me preguntan es, ¿y en qué me beneficia a mí que hayamos firmado el TEMEC? Entonces, esta es una invitación también a que podamos trabajar en algún documento que le permita a cualquier ciudadano de a pie de este país, ciudadano o ciudadana, saber qué puede hacer ya gracias al TEMEC. Por ejemplo, les vuelvo a poner una pregunta. Yo participo en una comunidad de jóvenes que desarrollan, más bien que diseñan, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan ellos? Una tarjeta de diseño GTX 2080, ¿no? De las Strix, ya sea para una computadora de diseño o una computadora Mac. Se sube el dólar y sube la tarjeta de video. Baja el dólar y no baja la tarjeta de video. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, cada día nos es más difícil ubicar o poder comprar componentes para computadoras que nos permitan generar o crear, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las preguntas, digamos, que todos los de a pie, que todos los que utilizan algún componente tecnológico que tiene que ver directamente en un tema en un tratado como este, porque no se fabrican en México. Las tenemos que traer de Japón, China o Estados Unidos. Y esto, ¿cómo les va a ayudar que México, y también puede ser cómo pueda cambiar a lo mejor el proceso de adquisición de esos componentes a partir de la firma de TEMEC? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fíjense que quisiera cambiar la propuesta y pedir todas las intervenciones si están de acuerdo y finalmente ustedes intervenir en darles respuesta. Entonces, nada más les pediría que tomen buena nota para responder a todas las participaciones que han venido, porque tendría ahorita al senador Gerardo Novelo, senadora Josefina Vázquez Mota, senador Burs, senador Pérez Artoga y Napoleón Gómez Urrutia. ¿Sí? Por favor, senador Novelo. Gracias, presidente. Secretaria, bienvenida. Gracias. A su casa, aquí el Senado de la República. De seguro, su exposición fue extraordinaria, muy buena, y sé que el Senado de la República va a trabajar con usted de la mano para sacar esto adelante, especialmente la comisión que preside el senador Madero. Yo represento el estado de Baja California. De allá soy, usted muy bien lo conoce. Es un estado dinámico y entre su dinamismo, el municipio de Ensenada es la capital del vino mexicano. Y la industria del vino, secretaria, el Consejo Mexicano Vitivinícola tiene una preocupación urgente sobre la firma del reglamento que se desprende de la Ley al Fomento de la Industria Vitivinícola, el cual se encuentra pendiente desde el 2018. Para mí es muy importante, siendo la capital Ensenada, que es mi ciudad, del vino mexicano, darles buenas noticias. Entonces sí me gustaría conocer cuándo podríamos llevar a cabo esa firma. Gracias. Secretaria, muy bienvenida a ti y a todo tu equipo. Realmente yo sí quiero destacar que valoro muchísimo este diálogo. Creo que este diálogo aporta enormemente y nos ayuda a construir conjuntamente, y lo aprecio porque de eso se trata, que podamos por encima de cualquier otra circunstancia cerrar filas, y en lo que a mí corresponde yo pongo sobre la mesa, como todos quienes estamos aquí, la mejor voluntad y disposición. Celebro también que nos puedan dar esta información abierta, transparente, sobre el término que guardan las negociaciones del tratado,
y valorando y uniéndome a la voz, a tu voz, secretaria, cuando señalas que cuando el Telecán se construyó este nuevo diseño, pues se transformaron muchas instituciones, se crearon, se diseñaron. Yo por lo menos siempre he creído que una de las grandes aportaciones, no la única, del Tratado de Libre Comercio, fue en su momento esa certeza jurídica que generó, esa certeza de futuro y que nos permitió, como bien se señala, construir leyes, normas, instituciones, cambiar un andamiaje que en ese momento era muy importante. Creo que, por supuesto, entendemos la importancia de la transformación que se requiere ahora en un mundo que aparte es cada vez más cambiante y que nos exige nuevas reglas, nuevas normas y que seguramente tendrán que ser a una velocidad mucho mayor y más frecuente que lo que resistió en su momento el Telecán. Diciendo esto, secretaria, volvería a poner sobre la mesa la preocupación de algunos sectores económicos, reconociendo el incremento de la inversión extranjera, reconociendo la estabilidad del tipo de cambio, reconociendo que ha habido una preocupación por mantener una política fiscal y monetaria responsable. La verdad es que hay preocupación genuina, real, de sectores de la economía que no están pudiendo crecer, que no están teniendo esa reactivación que realmente se requiere para la generación de empleos y entendiendo también que no todo depende de la Secretaría de Economía, pero que finalmente siendo tú una interlocutora tan valiosa y teniendo hoy esta responsabilidad y este equipo que te acompaña, sí vemos los mismos datos y las mismas cifras que el gobierno y las instituciones que tienen esta competencia publican, sectores tan importantes como la construcción, sectores agropecuarios que venían creciendo a cierto ritmo y han perdido esta dinámica. La verdad es que echar a andar los motores de una economía ojalá fuera tan fácil como los de un automóvil, ¿verdad? Que se prende, no es así y no lo tengo que decir en esta mesa de expertos que lo saben perfectamente. Sí lo quiero dejar sobre la mesa porque valorando que este tratado pueda consolidarse, por lo menos en los tiempos en que se han previsto y la información que aquí se ha dado, sí creo que tiene que acompañarse o fortalecerse una serie de acciones que amplíen la certeza jurídica, que generen estos incentivos y que se reactiven estos sectores, porque de otra manera, pues ni la recaudación fiscal, ni la generación de empleos, ni todo aquello que un circuito económico requiere. Entonces, ustedes conocen mucho mejor la realidad y el desempeño de cada uno de los sectores. Hay quienes han tenido un crecimiento, pero hay otros que verdaderamente sí están sufriendo y no quiero dejar de señalarlo. Y reitero, secretaria, quiero terminar con esto. Muy bienvenida. Felicitar al presidente de nuestra comisión porque este diálogo que se ha construido contigo, con tu equipo, es casi excepcional y también lo quiero señalar. Y hago votos porque permanezca siempre y porque esta manera de dialogar y de construir nos anime a todos a hacerlo en todos los ámbitos que hoy estamos necesitando. Gracias, secretaria, a todo tu equipo y a todos quienes están aquí también. Muchas gracias, senadora Josefina Vázquez Mota. Senador Burs, ¿dónde quedó? Acá está. Secretaria, bienvenida, buenas tardes ya. Presidente, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera traer la atención un poco más al sur, en el Tratado de Libre Comercio, que estamos negociando con el Ecuador. Tenemos una balanza comercial favorable, no queremos que cambie, y a un sector de la economía nos afecta. Tenemos una balanza favorable, la línea blanca, la metalmecánica, la automotriz, son importantes. También importante es el sector acuícola, el pesquero. Dentro de este sector, el camaronero, que genera 30,000 empleos, que es muy importante para el país, pues quedaría en desventajas si nos permite la competencia del Ecuador, ya que hay enormes asimetrías, datos duros. En diésel, ellos lo pagan, en diésel nosotros no tenemos subsidio. Ellos pagan 27 centavos de dólar el litro de combustible. Nosotros lo pagamos a $1 con 13 centavos. La estimación de empleos, como les repito, son 30,000 solamente del sector camaronero. Ni mencionar la sardina, el atún y otros pelagios.
El hectareaje de cultivo en el Ecuador no nada más es superior varias veces con 270,000 hectáreas contra 80,000 en México, sino que ellos logran de 2,5 a 3 cosechas por año, producto del clima y sacrificando también las tallas del camarón. El que le entiende un poco al camarón sabe que si cosecha antes, los puedes cosechar pequeñitos y esas tallas pequeñas los vienen a afectar a las tallas mayores. Gracias, qué bueno, celebro que le entienda este tema. El costo de la larva, ellos pagan $1, nosotros pagamos $5. El volumen anual en producción, ellos tienen 650,000 toneladas, nosotros tenemos cerca de 180. Entonces, traer la atención a este sector tan importante en los estados, bueno, yo vengo de Sonora y nos afecta, nos pega duro Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, que son productores de camarón. Muchísimas gracias por la atención y quisiera traer la atención al tratado con Ecuador, porque si bien los hermanos ecuatorianos también merecen crecer, pero estamos nosotros preocupados por los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Ernesto Pérez Astorga, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por su presentación, secretaria. Yo quisiera centrarme en algunos puntos muy específicos. Celebramos, como lo dijo el senador Armenta, el incremento de la inversión extranjera. Preocupados por la falta de crecimiento, pues es una preocupación que tiene, yo creo que pues la nación, el presidente de la República y todos sus secretarios. Celebro y creo que el camino correcto de la inclusión, la innovación y la diversificación nos va a dar un enfoque muy claro de qué tenemos que ir haciendo en cada una de las áreas para el encadenamiento y el desarrollo de nuevas empresas a través de la sustitución de productos en cualquier tipo de industria, principalmente podría ser la automotriz. Creo que es muy importante, inclusive ya se ha trabajado en lo que es la parte del desarrollo de los proveedores, la capacitación, pero yo quisiera solicitarle que pudiéramos trabajar en conjunto con una mesa de trabajo con Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos hoy en día sabemos que está incrementando sus oportunidades de negocio, de extracción por los nuevos yacimientos que se han encontrado. En mi caso, pues es el estado de Veracruz. Vemos que no están fluyendo los pagos como quisiéramos y eso es un tema de reactivación económica inmediata. Entonces, yo quisiera aquí solicitar pues su apoyo para que de alguna forma las empresas tractoras que yo creo que todo el país está sacando adelante a Petróleos Mexicanos y debería de ser el principal tractor económico en donde sus contratos deberían de ser contratos soberanos, ¿sí? Y yo al hablar de contratos soberanos, estoy hablando de que todos ese tipo de contratos deberían de tener validez para que la banca comercial, que está muy difícil, pues fueran contratos automáticos. Hablamos de las cadenas productivas, ¿sí? Pero tú te acercas con el banco y dices, no, pues es Pemex, no, es que no tiene línea. Entonces, creo que, como una acción inmediata, que hay una derrama muy importante de inversión de parte de Petróleos Mexicanos, creo que valdría la pena que nosotros pues pudiéramos hacer algún esfuerzo, algún tipo de acercamiento con la dirección para que se le dotara de recursos, de liquidez, de líneas de financiamiento y pudiera ser el gran tractor de la micro y de la pequeña empresa en la parte regional. Ellos tienen pues ahora sí que a nivel nacional un espectro muy grande y creo que podrían hacer mucho bien. Celebro también el COFINESE, pues es una preocupación
del presidente. Sin duda, Cofinese va a ser un aliado estratégico de la Secretaría de Economía y de la misma forma, pues queremos que vea al Senado de la República como un aliado que queremos empujar. Lo que necesiten, pues aquí tenemos a nuestro presidente que siempre es proactivo y todo el grupo que participa en esta comisión, queremos que le vaya bien a México. Y quiero por último tocar el tema de que tenemos un tema pendiente, y un tema pendiente que como que todo el mundo ha querido evadir y tendremos que hacerlo muy prudentemente, pero es la informalidad. Necesitamos hacer alguna política pública para el combate a la informalidad. Y estamos hablando de que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, pues llegan a tener 80% de la economía informal. Entonces, ¿cuándo vamos a poder mejorar las estructuras de las pensiones, la mejoría y las aportaciones al Seguro Social, el dotarle a los trabajadores, que ha estado trabajando muy fuerte nuestro senador Napoleón Gómez Urrutia, con todo el tema de los derechos de los trabajadores, y pareciera que es un mercado invisible, ¿no? Llegamos a las oficinas de Hacienda o del SAT, por decir algo, en Jalapa, y te tropiezas con los ambulantes en la calle, y esos nadie los ve. Pero los que somos formales nos traen sobreregulados. Entonces creo que vale la pena trabajar en algo en conjunto para que podamos de alguna forma construir alguna política pública que motive, que invite a la informalidad a pasar, pues ahora sí que a transitar en una economía formal. ¿Por qué? Porque creo que el Estado está haciendo una gran aportación, una gran inversión al estar trabajando con los programas sociales. Entonces, requerimos de riqueza, pero requerimos de compromisos compartidos. Muchas gracias. Gracias, senador. Nos queda el senador Napoleón Gómez Urrutia, el senador Armando Guadiana y la senadora Claudia Naya, y con eso terminamos. Muchas gracias. Me uno a las manifestaciones de bienvenida, secretaria, y a todos ustedes, funcionarios de la Secretaría de Economía. Primero, una disculpa, llegué tarde porque estábamos en una conferencia de prensa, porque hoy, y es el tema que me voy a referir, hoy se cumplen 14 años de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en donde pues los hechos, los resultados siguen en la impunidad, y donde ha habido una serie de intentos, medidas y cambios para tratar de resolver este problema y buscar justicia y dignidad para las familias. Y lo comento previo a mis preguntas porque pues hemos comentado muchas veces que, de hecho tengo dos temas, este y otro muy rápido. El de la ley minera, hemos comentado que incluso el presidente de la República muchas veces ha dicho que la concentración de las tierras por concesiones mineras en el país llega hasta un 40%. Que esto es un problema serio, grave, porque pues obviamente hay una gran concentración a nivel de empresas nacionales y extranjeras de las grandes y una disparidad total porque muchas de ellas pues al final no son explotadas en proyectos y en desarrollos mineros. Entonces yo creo que, y es una pregunta que haría, ¿cuándo podremos iniciar un proceso de revisión de la actual ley minera? Sé que han tomado decisiones, que han avanzado en no otorgar nuevas concesiones, quizá en hacer cancelaciones de las que se van venciendo, y es un paso muy importante. Pero yo creo que hay una distorsión de los últimos 30 años, por lo menos, en la ley minera, y una flexibilidad total en la que pues, la actividad se ha desarrollado prácticamente como han querido los grandes grupos de poder que invierten en este sector, nacionales y extranjeros. Entonces yo creo que una revisión de la ley sería muy importante para regular y controlar la actividad, fundamental para el desarrollo industrial del país. Yo he dicho que en el mundo no hay industria sin metales, y pues los metales los extraen los trabajadores mineros de las entrañas de la tierra,
los transforman los trabajadores metalúrgicos y los convierten en productos finales por los trabajadores siderúrgicos y de otras ramas industriales. Entonces yo creo que es muy importante una regulación clara porque pues esta deformación que se hizo en todos estos años ha provocado una acumulación y a su vez, lo hemos visto y hoy que recordábamos Pasta de Conchos, pues una impunidad terrible, la verdad, de que han quedado casos de tragedias como esta, que no existen en otra parte del mundo, que no existen en la historia de la cultura minera, en donde se abandonan los cuerpos, en donde se dejan a 120 metros de profundidad y donde siguen operando como si nada, porque la planta lavadora de carbón que está arriba de la mina de Pasta de Conchos, pues sigue operando, concesionada y vendida a un empresario particular con los muertos abajo de la tierra abandonados. Entonces yo creo que es muy importante revisar y regular esto, es mi sugerencia, supongo que ustedes lo tienen más que contemplado en el plan de actividades, porque queremos que crezca el sector, no estamos en contra de la minería ni del desarrollo, lo que queremos es que sea sobre bases de una industria equilibrada, una industria responsable, una industria verdaderamente que respete a los trabajadores y sus derechos, a las comunidades donde actúan, al medio ambiente y que podamos realmente una industria sana como existe en muchos otros países. Creo que sería muy importante conocer sus puntos de vista o qué es lo que están pensando o qué es lo que se ha hecho o qué avances tenemos. Igual a lo mejor hay muchas cosas que ya están avanzadas y que pues no conocemos. Entonces mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo ayudar a mejorar, a revisar la ley actual, a corregirla, a cambiarla, a reformarla o lo que sea necesario para tener una industria sana, responsable, verdaderamente que actúe con ética y no permita ese tipo de tragedias que queremos evitar que se vuelva a repetir en México o en cualquier lugar del mundo, como la que sucedió hace 14 años en la mina de Pasta de Conchos. Y ligado a esto, pues yo creo que necesitamos un plan, pues obviamente nacional de crecimiento y de desarrollo de este sector ligado a toda la industria nacional. Un plan integral donde se tomen en cuenta la opinión de los trabajadores. La vez ocasión anterior que vino el subsecretario Ernesto Acevedo, presentó 10 puntos de plan estratégico de crecimiento y me llamó la atención que en ninguno de ellos aparece el factor trabajo o trabajadores. Entonces yo le dije, yo sugeriría que simplemente se incorpore porque parecería que los trabajadores son un instrumento más de trabajo, un activo, un material y yo creo que no hay también industria sin el trabajo humano, ni tecnología, por muy desarrollada que esté, sin la mano de obra calificada. Entonces, pues tomarle en cuenta, medir la eficiencia, la productividad y la participación de los trabajadores en estas actividades dentro de este plan de una industria más responsable. Y finalmente, rápido, el otro tema es sobre la situación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, uno sobre la ley minera y el otro es, a mí me tocó, como bien conoce, secretaria, participar en muchas de las reuniones con los dirigentes sindicales de Estados Unidos y de Canadá, en las negociaciones previas a la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio, por el tema especial de los derechos laborales, un tema que ha sido central en las discusiones, no tanto porque haya desconfianza o no de que México cumpla con los compromisos establecidos, sino porque en la práctica se siguen violando los derechos, y aunque es una actividad más y responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de otras áreas, pero en la práctica se siguen violando los derechos. Por ejemplo, cuando vino el presidente de la Federación Americana del Trabajo y que me invitó el señor presidente a reunirme con él y con el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario SEADE, pues él manifestó, oiga, hace un año y medio, un grupo de trabajadores quisieron organizarse y afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros de la planta de Goodyear en San Luis Potosí, y a todos los despidieron y no pasó nada. Pero hace 15 días antes de que yo viniera, volvieron a insistir en formar un sindicato y ahora 49 despidieron y tampoco pasa nada. Entonces, no es solo lo que está acumulado, sino lo que está sucediendo. Y queremos pues, que haya esos compromisos de que se está violando la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la libertad de asociación, que ya aprobamos en este Senado de la República el año pasado. Se están violando muchos principios que creemos que sería muy importante que se pongan en la práctica. Y yo lo comento porque sigo muy en contacto con ellos, por supuesto, por la relación sindical internacional, y hay inquietudes de que si realmente vamos a cumplir o no, si no entran dudas, y yo quisiera evitar que pudiera venirse otra vez de nuevo una presión adicional de
pues, México no está cumpliendo o nos dijeron que sí, pero no, evitarlo. Yo creo que podemos hacer cosas juntas muy importantes. Y este capítulo de derechos laborales, ustedes saben, fue central a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Convencerlos, llegar a un acuerdo de que vamos a actuar con seriedad, con responsabilidad, como lo dijo el presidente de la República ante los dirigentes sindicales, como lo ha dicho, pues yo creo que es muy importante y creo que la supervisión y el trabajo colectivo de todos, no solo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial es muy importante. Así es que pues este es el tema nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Guadiana. Muy buenas tardes, gracias, senador presidente Madero, gracias a la señora secretaria y subsecretaria y demás directores que estén aquí en la comisión nuestra aquí de Economía. Ya para no, porque pues ya hablaron muchos, vamos a hablar poquito, lo menos posible, para no quitarles más tiempo. Bien, me uno a lo que dijo Ernesto Pérez Astorga de Veracruz, el senador, en el aspecto de Pemex. Pues quizás las calificaciones crediticias a nivel internacional y el sistema bancario nacional, pues son buenas, pero pues sí les pagan a los bancos, les pagan a los extranjeros y a muchos de los proveedores, pues ahí los tienen abandonados. Aquí al Senado, a la Comisión de Energía, que me honro en presidir, pues no les digo, pues cada semana llega un proveedor o gente o contratista de que no les pagan y que están batallando y unos a punto de quiebra. Ese es un problema fuerte. Eso y además, pues el sistema bancario mexicano, pues veo yo en los medios, en la prensa escrita, las grandes utilidades que tienen los bancos, ¿verdad? Pero el gran porcentaje no es de créditos que otorgan, no es de los intereses. Ustedes ven los rubros de todos los sistemas de los bancos principales y el rubro primordial es comisiones que cobran, no de los intereses que de dinero que presten. Entonces, ahí se las dejo de tarea, eso, pero sobre todo, agréguenle ustedes que el sistema bancario a las pymes, a la mediana empresa, pues les piden hasta pues las escrituras de las 11,000 vírgenes y demás para poderles otorgar un crédito, o nos piden, yo estoy en la mediana empresa. Entonces, de esa manera, pues yo creo que el crecimiento económico o el desarrollo, necesitamos desarrollo económico más que crecimiento, o sea, el crecimiento con desarrollo social, pero si no se apoya a la pequeña empresa y a la mediana empresa, no va a haber generación rápida de empleo, amén de la industria de la construcción, que es el detonante mayor de la creación de empleos. En eso, y precisamente hablando de eso, ya más específicamente, en el caso de un servidor, soy senador por el estado de Coahuila, estamos muy preocupados por el problema que tenemos en la región centro, en Monclova y todos los alrededores, con el problema financiero tan fuerte que vive la empresa primordial que es Altos Hornos de México, y que si no ha cerrado es porque precisamente los proveedores, contratistas y la gente que trabaja alrededor se han sostenido y han aguantado en los pocos pagos porque el problema está demasiado fuerte, mismo que ya lo traté la semana pasada, para ser exacto el jueves pasado, con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y que ayer pues parece que ya andan las cosas caminando, pero hay unos inversionistas extranjeros que quieren comprar la empresa y otros mexicanos. Yo diría, ojalá fueran los mexicanos que se quedaran con la empresa o la mayoría de las acciones de la empresa, pero parece que estos señores requieren un apoyo financiero de las instituciones de crédito como Nafinsa o de alguna manera, porque la inversión inmediata que requiere Altos Hornos es del orden de $300 millones y un programa en año y medio de $1,000 millones, así de ese tamaño. Entonces no es una cosa menor, pero es la industria siderúrgica de todas las que están en el país que mayor contenido
de valor mexicano tiene en cada uno de los productos de acero, porque ahí son dueños de las minas de fierro, de carbón, de todo, o sea, hay un valor agregado total. Ustedes, esta pantalla que está aquí, aquella que está allá, nosotros somos líderes mundiales en la producción de las pantallas, de los monitores de televisión, pero ¿saben qué por ciento mexicano tiene? El 3%. 3% solo tiene ese porcentaje, y no sé si me equivoco, pues no sé, será por décimas, pero no más del 3%. Entonces, si no le hagamos valor agregado a nuestros productos, pues vamos a tener con los 60 millones de mexicanos en la pobreza. Yo les dejo eso del sistema bancario, y el problema, en el caso de Altos Hornos hay 16,000 trabajadores directos, más los trabajadores de las compañías satélites aledañas, amén de los carboneros en la región carbonífera, que también están sufriendo, y peor, esa región está totalmente deprimida, consecuencia de lo de AMSA y consecuencia de las plantas de allá de Piedras Negras que no compran carbón desde hace varios meses. Entonces, es un problema fuerte que tenemos y que se puede tornar en problema económico, social, más social, y ahí es donde yo creo que es lo preocupante para nosotros en el estado de Coahuila. Ahí se lo dejamos. Muchas gracias, senador Guadiana. Senadora Claudia Anaya, con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias, secretaria, bienvenida. De verdad que le valoramos mucho la disposición de venir a platicar con esta comisión. Siempre para nosotros es importante compartir las visiones y sobre todo lograr una agenda en común. Quiero hacer una reflexión respecto a la propia fuente de la Secretaría de Economía, pero en una línea de tiempo, respecto a la inversión extranjera directa. En una línea de tiempo porque pues esto nos puede ayudar mucho. La propia tabla de la Secretaría de Economía, en donde nos separa en la línea de tiempo de los años las nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías, lo vamos tomando a partir del 2015, si les parece, donde tuvimos una inversión extranjera directa de 35,000 millones de dólares, para el 2016 de 30,600, para 2017 de 33,500, para 2018 de 33,600 y para 2019 de 26,500. La diferencia está entre la reinversión de utilidades y las nuevas inversiones. Por ejemplo, en 2018, que fue de 33,600, fueron 12,000 de nueva inversión y 12,500 de reinversión, y para 2019 son 9,400 de nueva inversión y 14,300 de reinversión. Es bueno darnos cuenta, pues no tenemos nuevas inversiones con un crecimiento similar, pero es bueno saber que por lo menos se está reinvirtiendo en el país, que la gente que tuvo utilidades, su reinversión de utilidades la deja en el país. Creo que el país a lo largo de los años ha generado una estabilidad importante, significativa, para que los empresarios sigan confiando en México y sigan creyendo que el país les puede generar oportunidades pues de ganancia, que es lo que buscan las empresas, pero de desarrollo para nuestro país, que es lo que buscamos nosotros. Entiendo entonces que la agenda legislativa y la agenda de trabajo que nos viene a proponer el día de hoy, pues tiene también esta visión, la visión de que sigamos generando certezas como país, de que sigamos construyendo elementos que le funcione tanto a la Secretaría de Economía como a las diferentes empresas para que la inversión pues internacional, la inversión directa también siga creciendo o se siga manteniendo en la línea del tiempo. Por eso es importante revisar, pues me parece desde mi punto de vista, todo el árbol y no únicamente, todo el bosque y no únicamente todo el árbol, ¿no? Y esto en cuanto al tema de la inversión extranjera, pero también me interesa particularmente por el tema de Zacatecas, preguntar cómo va la situación del último fondo minero, digámoslo así si me permite. Hace ya algunos meses salió en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la instalación del Comité Técnico Revisor de los proyectos de obra de estados y municipios, entre los que se dispersará el último fondo minero para los estados y municipios. Déjeme, le leo el decreto porque a lo mejor no lo traí en el radar. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Nada más que me han estado comentando los municipios de Zacatecas que no se han hecho las instalaciones de los comités revisores de proyectos. Entonces, no sé si en los diferentes estados traigan también diferentes tiempos o hay algo específico
que se tenga que hacer desde mi estado para la instalación, porque como tenemos el ejercicio anual, pues no quisiéramos, porque además la ley no dice qué pasa pues si no lo usamos en este año. Me preocupa, pues porque como es un fondo que viene de un fideicomiso, por eso me preocupa saber cuáles son pues las rutas que ustedes traen para el uso del mismo. Gracias y bienvenida. Gracias. Pues quisiera también hacer uso de la palabra, nada más para aprovechar la presencia y agradecerles a todos su participación. La verdad es que México es un gran país que tiene un gran potencial. Somos la 14ª economía del mundo. Pero tenemos un problema estructural de falta de crecimiento, no de hoy, sino de hace muchos lustros y décadas. Y poder liberar los inhibidores del crecimiento para detonar todo nuestro potencial con inclusión y desarrollo, como dice el senador Guadiana, creo que es un reto de todos los mexicanos. Es un tema en todos los países. El crecimiento se genera básicamente por 4 factores, 4 turbinas. En México, la turbina del sector externo, el comercio exterior, es la turbina que más nos está impulsando al dinamismo, al crecimiento económico, por las exportaciones. Y si le sumamos el turismo y las remesas, pues serían las magníficas noticias que tenemos, pero tenemos 2 motores que están apagados, que es el de la inversión pública y la inversión privada. Esos no están funcionando, esos motores no nos están ayudando para que crezca el país. Y el cuarto motor es el del consumo, tal vez el más grande, está en un crecimiento muy bajo. El crecimiento del salario ayudó mucho a generar un mayor poder adquisitivo de un grupo amplio de población. Sin embargo, pues al no haber un crecimiento de empleo, la masa salarial se queda insuficiente para ser un motor que ayude a detonar a su techo el potencial que tiene nuestro país. Adicionalmente a esto, hay que hacerlo buscando un desarrollo de las regiones, de todas las regiones del país, porque a veces se concentra en ciertas regiones o en ciertas actividades, y el reto es buscar un desarrollo armónico entre las regiones, entre los sectores, con inclusión y con innovación. Me da mucho gusto que se esté hablando de cómo la innovación, que es en la economía del conocimiento, la que puede ayudarnos a darle un mayor valor agregado. Ahorita platicaba con la secretaria, cuando veía el título de la iniciativa de la nueva ley de propiedad industrial, le dije, se me hace que ese concepto ya está un poco rebasado, ya no hay propiedad industrial propiamente dicho, se habla más bien de activos intangibles. Entonces, ¿cómo poder desde el nombre, vamos a provocarnos para cambiar y actualizarlos? Y sería una sugerencia, ¿sí?, ver y repensarnos con una visión disruptiva que ayude a lo que está buscando la Secretaría de Economía, que es realmente uno de los 3 componentes, que es la innovación, ya la incluyamos desde la denominación de lo que estamos impulsando y haciendo. Y esa sería una sugerencia, si están de acuerdo, buscar también innovar en la propuesta de las leyes que se están. Sé que es una iniciativa que viene muy trabajada, pero mi sugerencia sería, si están de acuerdo, buscar un nombre que permita reflejar que México está haciendo una apuesta de futuro para insertarse en la economía del conocimiento, porque son los activos intangibles los que están generando el mayor valor y crecimiento de las economías, y que México se pone a la altura del siglo XXI, incluso en todas las leyes que hacemos en coordinación con la Secretaría de Economía y en la Comisión de Economía. Muchas gracias. Y quisiera finalmente, secretaria, si nos puede dar sus comentarios sobre las participaciones, inquietudes, dudas y propuestas que aquí se le hicieron. Muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Espero tener más de 30 segundos para contestarlas. Efectivamente,
lo que voy a tratar de hacer es contestarlas puntualmente en el orden que fueron formuladas y probablemente pedirles a algunos de los funcionarios que me acompañan que me auxilien con las respuestas, porque son ellos los que traen los temas. No significa que no los traiga yo, sino simplemente la profundidad, para darles unas respuestas con mayor profundidad. Efectivamente, el tema de la inversión extranjera, senadora Armenta, es un tema que damos seguimiento, llevamos el registro en la Secretaría y cada trimestre sacamos el boletín, lo monitoreamos prácticamente todos los días, porque sabemos que es un tema sensible. Estábamos preocupados el año pasado porque los capitales a nivel global decrecieron en 1%. Entonces, los fondos prestables, digamos, la inversión extranjera global se contrajo y por eso la preocupación que teníamos de irlo monitoreando. Y haber crecido 4.2 cuando se contrajo 1% es una buena noticia. ¿Sí? Podemos hacer otras comparaciones que también nos dejan bien parados. Yo quisiera dejar, digamos, la información que damos pública, dejarla en 4.2. Podríamos dar incluso anuncios como más espectaculares de si comparamos tal y tal, pero creo que 4.2 es ya muy buena noticia, ¿no? Entonces, eso no implica no vigilar y no estar atentos a los retos del crecimiento y a los retos del desarrollo. Y no nos olvidamos de Puebla. Hoy el subsecretario Acevedo está en la capital poblana. Yo creo que está ahora ya echándose un molito. Pero estuvo hoy en un evento organizado por Concamín respecto a Industria 4.0. Entonces sí tenemos a Puebla bien puesto en el radar. Senadora Reynoso, efectivamente yo insistí mucho que que mientras otros se concentraban en el capítulo laboral, que estaba muy bien que se concentraran, nosotros estábamos concentrados en todos. Entonces, traemos el tema en todos los capítulos, sabemos los retos de cada uno, son distintos, de distinta naturaleza. Es un capítulo que se elimina a petición de Estados Unidos en el protocolo, es un tema más que un capítulo, se elimina. Se aplica entonces la reglamentación interna, entonces nosotros no tenemos que hacer ningún ajuste y dependerá si ustedes o la industria o los ciudadanos tienen forma de pedir un ajuste a la reglamentación interna. Nosotros hoy, digamos, para poner en marcha el TEMEC no vamos a… Digamos, tenemos como que suficiente trabajo en la parte legislativa como para promover un cambio ahí. Está abierto el mecanismo de vinculación, se lo voy a pasar a Juan, porque es quien lo ha trabajado junto con la subsecretaria. ¿Sí? Gracias, secretaria. Al respecto, senadora Reynoso, son varias reflexiones. Usted comenta que, y bien lo apunta muy bien, que la vinculación, que es el sistema por medio del cual la COFEPRIS le consulta al INPI si está o no patentado un producto que desea registrarse, si esto puede retrasar los procesos para que existan medicamentos a tiempo en nuestro país. Este mecanismo no es complejo y lo estamos haciendo menos complejo. Estamos reduciendo la carga burocrática que está asociada al mismo. Estamos trabajando con la COFEPRIS con el propósito de que el instrumento sea más transparente, que estén involucradas las partes interesadas en la materia, desde luego. No es necesario ni siquiera incorporar algún cambio legislativo en la Ley de Propiedad Industrial para reflejar este mecanismo de vinculación. Ya está reflejado en el Reglamento de Insumos para la Salud, pero hay algunas otras cosas que sí se están proponiendo que nos parecen muy relevantes, como por ejemplo que en la nueva Ley de Propiedad Industrial ya se incluye la existencia de la cláusula apolar. Y esto es un tema fundamental porque le permite a nuestro país transitar de medicamentos patentados
vencidos a medicamentos genéricos en el mercado. ¿Cuál es la realidad? Cuando una patente vence, le toma mucho tiempo a nuestro país que los medicamentos que nazca el medicamento genérico que sustituya a esa patente que ya venció, lo cual es una tristeza porque alarga el tiempo por medio del cual podemos tener acceso a medicamentos más baratos. ¿Qué estamos haciendo? Pues al incluir esta cláusula que se denomina históricamente la cláusula Volar, porque la inventó alguien de apellido Volar, al incorporar esta cláusula le permite al INPI tomar las medidas para que no se infraccione a aquel actor que desee obtener el registro sanitario de un producto que aún sigue patentado, pero que está trabajando en el diseño de ese registro, en los estudios relacionados con el lanzamiento de ese medicamento antes del vencimiento de la patente. ¿Para qué? Para que el día que venza la patente, ese medicamento ya tenga investigación, ya tenga estudios, ya tenga todo el proceso administrativo listo para que al día siguiente ya se pueda comercializar en nuestro país y no varios años después, como es la regla, como hoy nos está sucediendo. En fin, sí se está incorporando pues los dos ángulos, tanto el de la protección estricta a los derechos de propiedad industrial en nuestro país y de propiedad intelectual, como también el acceso a la inteligencia, al talento, a la creatividad, cuando ésta se convierte en un instrumento del dominio público. Voy a pasar ahora a la petición viernes y sábado. Creo que gustosa acepta Luz María y su equipo de trabajar los sábados, un sábado al menos. Casi siempre los sábados trabajamos en casa y nos mándame esto, pero ese día podrán venir al Senado sin duda. Es cuestión de a lo mejor que termine el curso que está programado de febrero a mayo, y ahí buscar un espacio para que ellos ya también tengan la experiencia de haber impartido el curso en presencial en la Secretaría. Andar en temas de derechos de autor. Sí. A ver, justamente ese es un poco lo que quiere hacer la nueva ley, porque efectivamente ahora está toda esta parte de la economía digital que cruza los datos. Entonces ahí lo hemos estado platicando con Indautor, porque me voy a permitir extenderme a tu tema. Efectivamente, no sé si, digamos, derechos de autor, derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual. Entonces sí tendríamos que hacer como una reflexión más amplia, incluso no solamente en la parte industrial, sino en la parte de derechos de autor. Sin embargo, sigue habiendo una parte de la economía que sí sigue teniendo toda la parte de derechos de autor. Entonces creo que esa, por el momento, no hay que traerla a la discusión, pero sí traer a la discusión los temas de, es que alguien más la va a patentar. Mira, yo creo que ahora es mucho más fácil. En el INPI tenemos ya procedimientos digitalizados, de manera que ya no hay pretexto para que los jóvenes nos digan, porque alguien más lo va a patentar. Bueno, hay que acercarse al INPI, acercarlos al INPI. ¿En qué beneficia al TEMEC? Bueno, es lo que queremos transmitir en el curso. Es justamente, esa es una de muchas preguntas que queremos transmitir, que queremos sembrar la idea de que la gente conozca más el TEMEC para que vea los beneficios concretos. El tema de la comercialización de productos importados no se la podemos achacar ni al TEMEC, ni al Telecan, ni a ningún tratado comercial. Tiene que ver con márgenes de comercialización y tiene que ver con un asunto de competencia. Tendríamos que revisar si hay un asunto de competencia ahí. Entonces, en realidad ahí, pues te pediría, digamos, nosotros podemos revisar ese mercado. Nosotros damos seguimiento a todos los mercados. En general nos enfocamos a los mercados de canasta básica, de consumo amplio y masivo, pero podemos ver. Y lo otro es justamente cuando estamos hablando de relocalización,
nosotros de lo que estamos hablando es que buena parte de esos productos a lo mejor hoy se pueden producir en México, eso forman parte de las cadenas de valor, y entonces habría que revisar más bien cadenas de comercialización. Conozco bien el reglamento. De hecho, en el periodo de transición lo estudié. El punto es que me requiere, o al menos la versión que yo tengo, requiere a la Secretaría de Economía destinar recursos que no tenemos. Yo creo que sería una buena oportunidad de que trabajemos juntos en el reglamento y ver si podemos ver cómo vamos a hacer esa parte de los recursos. Yo no quisiera que se aprobara un reglamento en donde la Secretaría de Economía no pueda quedar en incumplimiento, ¿no? Entonces, porque imagine que yo promuevo, ¿no?, un reglamento y luego yo misma no lo voy a cumplir porque no tengo recursos. En algún momento del año pasado estuve viendo programas sectoriales y pues se quedaron sin recursos. Y entonces, o sea, como que dije, bueno, aquí a lo mejor podríamos encontrar la liga, etcétera. Efectivamente es una industria importante, muy importante, que podemos impulsar y que ha empezado además a crecer y que por fortuna no ha quedado en Baja California. Cuando estuve en Chihuahua, me tomé un vino que no conocía, un poco caro he de decir, pero estaba bueno. No, es que, es decir, las pequeñas, pero así empieza, ¿no? Es decir, así empiezan los productos con calidad y luego habrá que ver si el crecimiento y los apoyos nos llevan a ser competitivos, ¿no? Digamos, sí, pero realmente era bueno. Y así también está Querétaro, ¿no? La producción de uva en Querétaro es muy importante. Entonces tenemos que ver, está creciendo, es una industria que está creciendo, para no pensar que es una reglamentación para Baja California, es para el país. Es para el país. Es para el país. Entonces creo que por eso es la importancia. Sí lo he estado pensando, pero yo decía, bueno, ¿y cómo hago si me requiere estos apoyos? Pues yo no tengo apoyos, pero podemos trabajar con el INPI, por ejemplo, toda la parte de marcas, de indicaciones geográficas. Entonces, tenemos algunos otros instrumentos no presupuestales que nos pueden hacer que aterricemos la parte. Entonces, yo me comprometo a formar un equipito en la Secretaría, darles... Prácticamente no lo he comentado con ningún equipo de la Secretaría porque lo traía yo y yo lo revisaba hasta encontrarle la cuadratura al círculo. Pero me pongo a trabajar, formo un equipito, hacemos una propuesta y nos comunicamos. Excelente. ¿Sí? Excelente. Bueno, gracias.